Luis Carlos Reyes se sincera y lanza fuertes críticas al gabinete de Gustavo Petro, está rodeado de personas equivocadas. El exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Luis Carlos Reyes, continúa sacudiendo el panorama político colombiano con sus revelaciones sobre la gestión del actual gobierno. En una reciente entrevista concedida a Noticias RCN el 16 de marzo de 2025, Reyes abordó con franqueza las razones detrás de su salida del Ejecutivo, señalando presiones políticas y obstáculos para combatir la corrupción en la entidad que dirigía. Ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más delicados del actual gobierno: la influencia de presiones políticas en la administración pública. En su más reciente entrevista, concedida a Noticias RCN el 16 de marzo de 2025, el exfuncionario hizo revelaciones impactantes sobre las dificultades que enfrentó durante su paso por la entidad y los obstáculos que le impidieron ejecutar su labor con total independencia. Según Reyes, su salida del Ejecutivo no fue una decisión espontánea, sino el resultado de una serie de presiones y maniobras que buscaban favorecer intereses ajenos al bienestar del país. Las declaraciones del exfuncionario no pasaron desapercibidas, pues apuntaron directamente al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro, al que responsabiliza de la crisis de credibilidad que enfrenta su administración. Según Reyes, su destitución estuvo motivada por su resistencia a la manipulación de nombramientos estratégicos en puntos clave del comercio exterior, como Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, lugares donde las dinámicas de corrupción y contrabando han sido históricamente una problemática latente. Reyes, quien asumió la dirección de la DIAN con el propósito de combatir la evasión fiscal y el contrabando, relató cómo desde el Congreso de la República y altos círculos del Ejecutivo se ejercieron presiones para modificar decisiones clave dentro de la entidad. Estas presiones, según él, se materializaban en intentos por ubicar personas estratégicas en puestos sensibles, en particular en ciudades con gran movimiento comercial como Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Estos intentos, en su opinión, no respondían a criterios técnicos ni de eficiencia, sino a intereses políticos y económicos que buscaban explotar las vulnerabilidades del sistema para beneficio de unos pocos. El exdirector de la DIAN, conocido popularmente como Mr. Taxes, explicó que desde su cargo intentó implementar medidas para blindar la entidad de influencias externas, lo que paradójicamente precipitó su salida del gobierno. Reyes afirmó que no solo recibió presiones desde el Congreso de la República, sino también desde figuras influyentes dentro del Ejecutivo que buscaban favorecer intereses particulares. Exfuncionario destacó que su gestión se caracterizó por intentar cerrar las puertas a cualquier tipo de influencia indebida en la DIAN. Implementó controles más estrictos, reestructuró procesos internos y promovió una cultura de transparencia. Sin embargo, estas medidas generaron resistencias dentro del gobierno, lo que finalmente lo llevó a su destitución. Reyes enfatizó que su salida no fue el resultado de un desempeño deficiente, sino de su negativa a ceder ante presiones externas. Las decisiones que tomamos buscaron proteger la entidad y garantizar que funcionara con independencia. Pero cuando uno pone límites a ciertos intereses, es evidente que generará incomodidades en algunos sectores, explicó Reyes. El exdirector de la DIAN, popularmente conocido como Mr. Taxes, aseguró que su destitución fue orquestada por figuras con gran poder dentro del gobierno. No solo mencionó a influyentes congresistas, sino que también hizo referencia a altos funcionarios del Ejecutivo que, según él, trabajaron activamente para sacarlo del cargo. En este sentido, afirmó que recibió llamadas y mensajes en los que se le insinuaba que debía facilitar ciertos nombramientos si quería mantener su puesto. No podía permitir que la DIAN se convirtiera en una entidad al servicio de unos pocos. Mi deber era con el país, no con los intereses particulares de ciertos políticos, declaró. Uno de los nombres que mencionó con mayor énfasis fue el del actual ministro y exsenador Armando Benedetti. Reyes señaló que Benedetti tuvo un papel clave en las presiones ejercidas sobre su administración. Según sus palabras, Benedetti es una persona con una gran influencia dentro del Ejecutivo, tanto que puede colocar a los funcionarios en situaciones extremadamente difíciles. Benedetti no es alguien que solo da recomendaciones. Es una figura con poder de decisión y con capacidad de generar cambios dentro del gobierno. Su influencia es innegable y en mi caso, fue determinante para que mi labor en la DIAN se viera afectada, subrayó Reyes. Además de Benedetti, Reyes también mencionó a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, como una de las figuras clave en su salida del Ejecutivo. Según su relato, fue ella quien le pidió la renuncia en nombre del presidente Petro, aunque, según sus propias palabras, el mandatario nunca le solicitó directamente su dimisión.
Laura Sarabia tuvo un papel bastante activo en mi salida. Me pidió la renuncia diciendo que era voluntad del presidente, cuando en realidad él no lo había solicitado. Al mismo tiempo, le estaba haciendo creer al presidente que yo había aceptado un cargo en Washington para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI, explicó. Reyes considera que este tipo de maniobras políticas son las que han generado la crisis de confianza dentro del gobierno y han debilitado la credibilidad del mandatario. Luis Carlos Reyes denuncia injerencia política en la DIAN. Uno de los puntos más delicados abordados en la entrevista fue el nivel de intervención política en los nombramientos dentro de la DIAN. Reyes sostuvo que hubo intentos de imponer funcionarios en zonas sensibles al contrabando, lo que, a su juicio, habría favorecido actividades ilícitas en lugar de combatirlas. Las decisiones que tomamos buscaron proteger a la entidad y evitar que intereses privados se impusieran sobre el bien público, señaló Reyes. Sin embargo, agregó que estas acciones provocaron su destitución, pues chocaban con la agenda de algunos sectores dentro del gobierno. Uno de los nombres que mencionó explícitamente fue el del actual ministro y exsenador Armando Benedetti, a quien calificó como una figura clave en las presiones que sufrió durante su gestión. Benedetti es una persona con una influencia considerable en el Ejecutivo, tanto que pone a algunos funcionarios en una situación muy difícil de manejar, enfatizó. Asimismo, Reyes también señaló a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, como una de las responsables directas de su salida del gobierno. Según sus declaraciones, fue ella quien le pidió la renuncia en nombre del presidente Petro, aunque, según asegura Reyes, el mandatario nunca hizo esa solicitud de manera directa. Laura Sarabia tuvo un papel bastante activo en mi salida. Me pidió la renuncia diciendo que era voluntad del presidente, cuando en realidad él no lo había solicitado. Al mismo tiempo, le estaba haciendo creer al presidente que yo había aceptado un cargo en Washington para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI, explicó. El presidente está rodeado de personas que no le ayudan. En la conversación con Noticias RCN, Reyes también dejó ver su percepción sobre la relación con el presidente Gustavo Petro, expresando su decepción por algunos de sus recientes pronunciamientos. Según Reyes, el mandatario parece dudar de su gestión en la DIAN, a pesar de haber sido informado en tiempo real sobre todas las presiones que se ejercían en la entidad. El presidente sabe muy bien que yo le reportaba cada movimiento sospechoso y cada presión indebida. No entiendo cómo ahora pareciera que desconoce lo que ocurrió, declaró. Además, Reyes dejó entrever que el problema de fondo es la influencia de ciertas figuras dentro del gabinete presidencial, quienes generan un ambiente de desconfianza y entorpecen la toma de decisiones. A Petro le diría que entiendo su desconfianza hacia quienes lo rodean. Espero que tome decisiones correctas sobre quienes deben formar parte de su círculo cercano, porque esa es la única manera en que logrará cumplir sus objetivos sociales y responderle al movimiento que representa. No puede seguir rodeado de personas que lo alejan de su propósito original, enfatizó. Reyes insistió en que el presidente es consciente de la situación y que mantener ese entorno es perjudicial para la ejecución de las políticas que busca implementar. Creo que el presidente lo sabe. Y si bien se podría pensar que hay que tragarse algunos sapos para avanzar en ciertos temas, la realidad es que eso solo socava las soluciones reales que necesita el pueblo, concluyó. Exdirector de la DIAN exige que se investiguen las presiones políticas. Más allá de sus críticas al gabinete, Luis Carlos Reyes hizo un fuerte llamado a las autoridades para que se avance en las investigaciones sobre las presiones que sufrió durante su tiempo en el gobierno. Enfatizó que es esencial esclarecer el papel que jugaron altos funcionarios en su destitución y en los intentos por influir en los procesos administrativos de la DIAN. Es fundamental que se investigue el rol de cada persona involucrada y que se llegue hasta las últimas consecuencias. No se trata de revanchismo, sino de garantizar que la lucha contra la corrupción y el contrabando no se vea comprometida por intereses oscuros, manifestó. Además, Reyes dejó claro que no tiene ningún temor en caso de que su nombre sea mencionado en investigaciones relacionadas con el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores contrabandistas en Colombia. No tengo nada que esconder. Si mi nombre sale a relucir en esa investigación, será porque yo mismo entregué información clave para esclarecer los vínculos entre ciertos sectores y el contrabando. La justicia debe hacer su trabajo sin presiones de ningún tipo, sentenció Reyes. Reflexión final y llamado a la acción. Las declaraciones de Luis Carlos Reyes han sacudido el panorama político y han puesto sobre la mesa el debate sobre la transparencia y la influencia de grupos de poder dentro del gobierno.
Sus denuncias evidencian una crisis dentro del Ejecutivo que podría afectar la capacidad del presidente Petro para cumplir sus promesas de cambio. Ahora queda en manos de las autoridades judiciales esclarecer los hechos y determinar si efectivamente hubo presiones indebidas en la DIAN. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a los movimientos del gobierno y a las respuestas que puedan surgir frente a estos señalamientos. ¿Qué opinas sobre estas denuncias? ¿Crees que el presidente Petro debería hacer cambios en su gabinete? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para mantenerte informado sobre los temas más relevantes del país. Tu opinión es clave en este debate.